Evangelio de hoy. Lunes, 7 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 9, versículo 18 al 26. Mientras Jesús hablaba aún, se le acercó un jefe de la sinagoga. Llamado Jairo, se hincó ante él y le suplicó con insistencia. Mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella, y revive. Jesús se puso en pie y lo siguió, junto con sus discípulos. Y he aquí que una mujer que desde hacía 12 años padecía hemorragia, se acercó por detrás tocando el borde de su manto. Porque ella decía para sí, si toco aunque sea su manto, quedaré sana. Jesús, volviéndose y al ver que ella había tocado el borde de su manto, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y sanó a aquella mujer desde ese instante. Al llegar Jesús a la casa del jefe de la sinagoga, y ver a los flautistas y a la multitud alborotada, les dijo: Aléjense, porque la niña no está muerta, sino dormida. Y se rieron de él. Pero cuando la gente fue echada fuera, entró Jesús. Tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y la noticia de este suceso se divulgó por toda aquella región. Un padre de rodillas ante la esperanza. Jairo, al ver el estado de su hija, no recurre a la ley, ni a los fariseos, ni a la sinagoga. Se arrodilla ante Jesús, como quien confía su última esperanza. En ese gesto de humillación, reconoce la limitación de su poder. Y abre su corazón al Dios de la vida. Jesús no pide más que su fe. Mediante ella se abre un camino para lo imposible. La fe que va más allá de la descripción médica. Mientras Jesús se dirige a la casa de Jairo, aparece una mujer que muestra una fe humilde. No grita ni requiere atención. Solo toca el borde del manto. Consciente de que el poder divino fluye más allá de sus expectativas. Su gesto encarna la convicción de que Dios se manifiesta incluso en lo más pequeño. Fe y salud entrelazadas. Esa mujer representa a todos los que creen en silencio. En el milagro no anunciado. Jesús, al verla, la nombra hija. Y la alienta: tu fe te ha salvado. No se trata solo de sanar un cuerpo, sino de restituir su dignidad. Y su lugar en la comunidad. Un reino que no teme lo imperceptible. La sanación de la mujer y la resurrección de la niña se preservan del escándalo de la multitud. Jesús las trata como asuntos delicados, alejando el ruido para que el milagro no se desvirtúe. En ese silencio crece la intimidad de la fe. Y se revela el poder amoroso de Dios. La confesión de toda muerte como sueño. Frente a la burla que recibe de la gente, Jesús pronuncia una palabra poderosa: no está muerta, sino dormida. En su voz, la muerte queda marcada no como fin, sino como transición. Para él, la vida no se detiene. Simplemente trasciende hacia lo más profundo del misterio. La resurrección como gesto itinerante. Al tomar la mano de la niña, Jesús repite el acto conmovedor de Dios con la humanidad. Su mano no es mágica, es sostén. Comunión. Puente entre la tierra y lo divino. Ese contacto revela que la vida es más fuerte que la muerte. Dos milagros en un mismo viaje. Este pasaje encierra dos gestos de sanación. Distintos en forma, pero idénticos en esencia. Uno, silencioso, en la soledad de la multitud; otro, público, en la casa de Jairo. Ambos hablan de un Dios que escucha y actúa en gracia. La responsabilidad de la fe.
Jesús no solo sana, también educa. A la mujer la invita a seguir en paz. A la niña, a la familiaridad con la vida nueva. La fe que pide no es para consumo inmediato, sino para caminar con esperanza. El testimonio en silencio. La noticia se difundió por toda aquella región. Pero solo tras la intimidad del milagro pudo revelarse. La fe verdadera no necesita vitrina. Crece en el silencio manso de la confianza. El esposo está presente, la alegría del reino. Jesús no responde con una explicación técnica sobre el ayuno, ni entra en comparaciones moralistas entre sus discípulos y los de Juan o los fariseos. Su respuesta es mucho más profunda. Y está cargada de sentido escatológico y espiritual. Él se presenta como el esposo. Y sus discípulos son los amigos del esposo. Por lo tanto, si el esposo está presente, no tiene sentido ayunar. No se puede vivir en luto cuando el tiempo es de bodas. Jesús se revela aquí como el cumplimiento de las promesas. El centro de una nueva era. El que inaugura el reino que estaba anunciado desde antiguo. En su presencia todo cambia y por eso mismo. Los antiguos ritos pierden sentido. Si no se entienden a la luz del misterio que ahora se manifiesta. Cuando el tiempo cambia, las prácticas cambian. Jesús deja claro que sus discípulos ayunarán pero no ahora. El ayuno tiene su tiempo. Y ahora es el tiempo de la presencia. El tiempo del gozo. La tristeza llegará así cuando el esposo le sea quitado. Este anuncio prefigura su pasión y muerte. Y anticipa también que sus seguidores deberán vivir momentos de prueba. Momentos de desolación. Pero incluso en esos tiempos, el ayuno no será una mera obligación externa, sino una expresión de deseo profundo de comunión con el Señor ausente físicamente, pero presente espiritualmente. Nuevo vestido, nueva vida. Jesús utiliza una imagen muy clara y sencilla, tomada de la vida cotidiana. Nadie remienda un vestido viejo con un paño nuevo. El sentido es directo, pero profundamente simbólico. Él está diciendo que no se puede introducir su novedad. La novedad del reino dentro de los moldes viejos. De una religiosidad caduca. Su enseñanza no es un simple complemento. No es un añadido para mejorar lo anterior, sino una renovación total. Jesús viene a traer algo nuevo, no un parche. Y quien quiere recibirlo, debe estar dispuesto a renovar el conjunto de su vida. Los viejos odres no pueden contener el vino nuevo. La segunda imagen del pasaje es igualmente poderosa. El vino nuevo necesita odres nuevos. Jesús no está simplemente cuestionando costumbres religiosas. Está revelando que el espíritu que él derrama no puede ser contenido por estructuras endurecidas, ni por corazones rígidos. Si queremos recibir el vino nuevo, debemos tener un corazón dispuesto a la novedad del Evangelio. A dejar de lado seguridades humanas. Y a confiar en lo que el Espíritu quiere hacer. Los odres viejos representan la mentalidad cerrada. La ley sin espíritu. La religiosidad vacía de misericordia. Una religión de corazón, no de apariencias. Los fariseos y los discípulos de Juan eran fieles a prácticas externas. Pero no comprendían que la conversión comienza desde el corazón. Jesús no niega el ayuno, ni otras formas de ascetismo, pero las relativiza ante la presencia del reino. Nos invita a no aferrarnos a las formas, como si fuesen fines en sí mismos,
sino a buscar la profundidad del sentido. Lo importante no es si se ayuna o no, sino si el corazón se abre a la comunión con Dios y con los hermanos. El cristiano es llamado a la novedad constante. La fe en Cristo no es estática. Es un dinamismo continuo de transformación. La imagen del vino nuevo nos recuerda que el Evangelio no puede ser reducido a fórmulas fijas, ni a tradiciones inmutables que impidan su frescura. El cristiano está llamado a renovarse sin cesar, a ser un odre nuevo cada día. Solo así el vino del reino, que es el Espíritu Santo, puede permanecer sin derramarse y sin perder su potencia transformadora. La alegría del Evangelio no admite rostros serios. El Evangelio es buena noticia, es anuncio de salvación. Es motivo de gozo profundo. Jesús no propone una religión triste, sino una experiencia gozosa de comunión con Dios. La presencia del esposo entre los suyos es motivo de fiesta. Y quien lo ha encontrado no puede vivir como si no lo hubiera hecho. El cristiano no es alguien que vive en la melancolía de la ley, sino en la novedad de la gracia. Esto no significa ausencia de lucha, sino conciencia de estar acompañados por el amor que nunca abandona. Jesús no se adapta a nuestros esquemas. Muchas veces pretendemos encajar a Jesús dentro de nuestras categorías, doctrinas, ideas, costumbres. Pero el Maestro siempre nos desborda, porque Él es mayor que nuestras formas de pensar. Este Evangelio es una invitación a dejarnos sorprender por Él, a no tener miedo de lo nuevo que trae a nuestra vida. Su novedad no destruye, transforma. No elimina lo antiguo que es bueno, pero sí purifica lo que ya no lleva fruto. La presencia del esposo sigue entre nosotros. Jesús sigue estando presente hoy en la Eucaristía, en su palabra, en los pobres, en la comunidad. El tiempo del esposo no ha pasado, continúa en la fe de la Iglesia. Por eso, aún en medio del dolor, el cristiano tiene motivos para celebrar. Cada encuentro con Cristo es un vino nuevo, una renovación del amor primero. Un recordatorio de que la salvación ya está en marcha. La fe que interrumpe al Maestro. La mujer enferma, sin pronunciar palabra, interrumpe el camino de Jesús con un acto de fe silenciosa. No tiene fuerza para alzar la voz, ni lugar en el centro de la escena. Pero tiene un corazón valiente que cree que con solo tocar el borde del manto podrá ser sanada. Es un gesto escondido, sencillo, insignificante a los ojos del mundo, pero que conmueve el corazón del Maestro. Jesús se detiene no porque lo haya tocado una mano cualquiera, sino porque lo ha tocado una fe viva. En medio de la muchedumbre apretujada, solo ella lo toca con el alma. ¿Cuántos lo tocaban por curiosidad, por costumbre, por impulso? Pero solo ella lo toca con esperanza y confianza absoluta. Una fe que no se detiene por la vergüenza. La mujer enferma ha cargado durante 12 años con la vergüenza, el rechazo, el aislamiento. En la tradición judía su flujo de sangre la convertía en impura, incapaz de tocar o ser tocada sin contaminar. Y sin embargo su fe la empuja a romper esa barrera. No quiere hablar, no quiere ser vista. Solo quiere acercarse. Y en su interior repite que bastará con tocarlo. Su vergüenza no la paraliza. Su necesidad no le roba la dignidad. Y su esperanza la empuja más allá del miedo. ¿Cuántas veces nuestra historia también nos hace sentir impuros? Indignos, invisibles.
Pero esta mujer nos enseña que la fe vence incluso la vergüenza más profunda. La voz que restaura la identidad. Jesús no deja que el milagro quede en el anonimato. Él no quiere solo sanar el cuerpo. Quiere restaurar la dignidad de esa mujer. Por eso, al descubrir quién lo ha tocado, no la reprende, no la expone. No la hace sentir culpable. Le dice con ternura: ánimo, hija, tu fe te ha salvado. La llama hija. La incorpora de nuevo a la comunidad. A la familia de Dios. Su palabra no solo cierra una herida física, sino también una herida del alma. Una herida social, una herida afectiva que quizás nadie había tocado antes. Jesús no hace milagros rápidos. Hace milagros completos. La interrupción que no retrasa a Dios. Es hermoso descubrir que Jesús no se molesta porque lo hayan detenido en su camino. Él iba hacia la casa del jefe de la sinagoga, donde una niña agonizaba. Y sin embargo, se detiene. Da espacio a una mujer sin nombre. La escucha. Y la bendice. Esto nos dice que nunca somos un obstáculo para Jesús. Nunca estamos interrumpiendo sus planes. Cada uno de nosotros es prioridad. Aún en medio del trajín de lo urgente. Dios nunca tiene prisa. Y su amor no se fragmenta. Lo que para los demás puede parecer un desvío, para Él es un momento sagrado. La casa de la muerte y la voz de la vida. Cuando Jesús llega a la casa del jefe de la sinagoga, encuentra ya el lamento. La muerte asumida. Las plañideras lloran. La resignación está instalada. Pero Jesús no se deja arrastrar por ese clima, sino que declara una verdad distinta: la niña no está muerta, sino dormida. Y la gente se ríe de él. Esas risas son símbolo de una fe muerta. De corazones que no creen que Dios pueda revertir lo irreversible. Pero Jesús no discute. Él entra a la habitación. Toma la mano de la niña. Y la levanta. Porque donde Él entra, la muerte ya no tiene la última palabra. El poder de un contacto sagrado. Jesús toca la mano de la niña muerta. En la ley judía, eso significaba hacerse impuro. Pero Jesús no teme ensuciarse por amor. Su contacto no lo contamina, sino que santifica. Su cercanía no lo debilita, lo glorifica. Él no tiene miedo de acercarse al dolor, al llanto, al cuerpo sin vida. Su amor va hasta el final, hasta el límite, y más allá. Porque solo quien se atreve a tocar el abismo puede despertar la esperanza. La resurrección como gesto cotidiano. Jesús no hace un espectáculo. No necesita aplausos, ni aprobación social. Él actúa con ternura, en lo oculto, con una profundidad que no necesita escándalo. Levantar a la niña es devolverle la vida, pero también devolverle el lugar en su familia, en su historia, en el corazón de su padre. Es un gesto simple. Una mano que se extiende. Un alma que responde. Una esperanza que vuelve a latir. Cuando la esperanza vence a la lógica. El padre de la niña tuvo fe cuando parecía que ya no había razón para tenerla. Su hija estaba muerta. Y sin embargo él dice: ven. Pon tu mano sobre ella. Y vivirá. Esta frase es poderosa.
Porque no nace de una emoción, sino de una confianza profunda. Él cree que Jesús tiene poder sobre la muerte, que su sola presencia puede revertir la tragedia. Esa fe mueve a Jesús. Lo impulsa a levantarse, a caminar con él, a responder con compasión inmediata. Jesús y los que nadie ve. En este pasaje, Jesús se deja tocar por una mujer excluida. Y toca a una niña que yacía sin vida. Ambos gestos hablan de su cercanía con lo débil, con lo invisible, con lo que otros consideran perdido. Su misión no es impresionar, sino restaurar. Y cada uno de nosotros está llamado a ser como Él. A mirar a quienes el mundo no mira. A detenernos por quienes parecen interrumpirnos. A extender la mano sin miedo. Jesús camina rodeado de la multitud, pero al mismo tiempo su corazón está atento a los rostros concretos que claman en medio de la desesperación. No camina como alguien distraído. No actúa por inercia. Su andar es un ministerio constante de compasión. Cuando el jefe de la sinagoga se acerca y le expone su dolor, no encuentra un maestro rígido, sino un Mesías que acoge y se levanta inmediatamente para actuar. Jesús no pregunta por méritos ni justificaciones. Responde al clamor humano con prontitud divina. Y mientras camina hacia la casa de la niña muerta, ocurre otro milagro en el silencio de un corazón desgarrado. La mujer que sufre flujos de sangre desde hace 12 años no tiene nombre. Pero sí una historia marcada por la marginación y el dolor. La ley la consideraba impura. La sociedad la mantenía excluida. Y ella misma ya no se atrevía a alzar la voz. Solo quiere tocar el borde del manto de Jesús. No busca un gesto llamativo, sino una chispa de esperanza en el silencio de la fe. Jesús, que camina hacia la muerte, se detiene ante la fe silenciosa. Se vuelve la mira. Y le devuelve la dignidad robada por los años de sufrimiento. No solo sana su cuerpo, sana también su historia. Le devuelve la voz. La llama hija, con una ternura insondable que la reintegra en el corazón del Padre. Esta mujer pasa de ser un número en la estadística del dolor a una protagonista del Evangelio eterno. La resurrección de la hija del jefe de la sinagoga es más que un acto de poder divino. Es una revelación del rostro de Dios que no acepta que la muerte tenga la última palabra. Jesús entra donde todos lloran, donde todo parece acabado. Y pronuncia una palabra que desestabiliza la lógica humana: la niña no está muerta. Está dormida. Quienes escuchan se burlan, porque no comprenden que para Dios la muerte no es un final, sino un umbral. Jesús toma a la niña de la mano y ella se levanta, como un signo del reino que ya está presente en medio de los que creen. El contacto con su mano sagrada no es solo un gesto físico. Es la revelación de que Dios toma nuestra debilidad para transformarla en vida. La niña no vuelve solo a respirar. Vuelve a formar parte de la historia. Vuelve al abrazo de su familia. Vuelve a ser testigo del Dios que vence la muerte sin estruendo. La escena se cierra con el asombro de toda la región. Porque la fe ha tocado la historia y la ha reconfigurado. Ya no es la niña muerta. Ya no es la mujer impura. Ahora son signos vivos del paso de Dios por la vida de los pequeños. En este Evangelio, el dolor y la fe se cruzan para abrir un camino que solo el amor divino puede recorrer. Y Jesús no evade ese camino.
Lo abraza con determinación. Este texto revela un Cristo que se deja tocar, que escucha, que se conmueve y que actúa. No es el Dios lejano que permanece en el cielo observando la historia, sino el Dios encarnado que se sumerge en las lágrimas de sus hijos. Jesús no llega tarde, aunque todo parezca perdido. Él siempre llega a tiempo para resucitar la esperanza. La fe de la mujer y del jefe de la sinagoga son distintas. Pero ambas tienen un punto en común, el riesgo de confiar en Jesús cuando nada parece lógico. Uno se acerca con súplica pública, la otra en secreto. Pero ambos se lanzan al abismo de la confianza, sabiendo que si Jesús está cerca, todo puede comenzar de nuevo. Y así también nosotros llevamos historias de pérdidas, de enfermedades invisibles, de sueños interrumpidos, que esperan la cercanía del Salvador. El Evangelio no es un recuerdo lejano. Es una puerta abierta hoy, para todos los que se atreven a tocar el manto de Jesús, o a suplicar su presencia ante una muerte anunciada. Porque allí donde el mundo decreta un final, Jesús comienza una nueva página. Y lo hace con ternura. Sin gritar. Sin mostrar poder. Sino con la delicadeza de quien conoce el corazón humano y lo ama profundamente. Y ese amor es más fuerte que la enfermedad. Más fuerte que la impureza. Más fuerte incluso que la muerte. La fe como camino de interrupción sagrada. Cuando Jesús se dirige hacia la casa del jefe de la sinagoga, ocurre algo que podría parecer un obstáculo, pero que en realidad es revelación. Una mujer interrumpe el paso. Se acerca con miedo y con una fe desesperada. Esta interrupción no es una distracción para Jesús, sino parte esencial del camino de salvación. En el reino de Dios todo encuentro está cargado de sentido. Y cada paso de Cristo lleva consigo la posibilidad de un milagro, de un renacer. Esta mujer no entra gritando ni suplicando con palabras. Solo toca el borde de su manto, confiando en el poder que fluye del cuerpo del Hijo de Dios. La ternura de una mirada que restaura. Jesús no la reprende por interrumpir. No se incomoda por su atrevimiento silencioso. Se da la vuelta, la busca, la mira. Porque para él, toda fe que se acerca desde la humildad merece ser reconocida, valorada, afirmada. Cuando le dice ánimo, hija, no solo sana su cuerpo, sana su dignidad, su identidad. Le devuelve el derecho de ser mirada. No como impura sino como hija, como amada. Como parte del pueblo de Dios. Cuando la muerte no es la última palabra. En la casa del jefe de la sinagoga ya hay llanto, ya hay duelo. Ya hay músicos contratados para anunciar la tragedia. Todo parece perdido, definitivo. Sellado por la muerte. Pero Jesús no se deja intimidar por los signos de desesperanza. Su presencia transforma el espacio de muerte en escenario de vida. En medio del lamento él habla con autoridad divina, la niña no está muerta. Está dormida. Donde el mundo sentencia muerte, Jesús siembra resurrección. La fe que espera lo inesperado. Tanto el jefe de la sinagoga como la mujer hemorroísa coinciden en algo, su fe los empuja a lo inesperado. Ninguno de los dos tiene certezas. Solo esperanza. Pero esa esperanza no es pasiva, es activa. Se arriesga, se lanza. La fe verdadera no espera en la comodidad, sino que se pone en camino.
Va al encuentro de aquel que tiene palabras de vida eterna. Incluso cuando todo parece perdido. El manto que acerca a Dios. El gesto de tocar el manto de Jesús es profundamente simbólico. En la tradición judía, el manto tenía flecos que recordaban los mandamientos de Dios. Esta mujer, al tocar el borde del manto, está tocando la fidelidad de Dios. La promesa encarnada. No necesitó abrazar a Jesús, ni tocar su rostro. Solo un pequeño borde. Bastó para que el cielo descendiera a su herida. Los límites humanos frente al poder divino. Mientras los músicos se ríen de Jesús. Porque sus palabras parecen ilógicas. El Maestro actúa con soberana libertad. Él no se deja arrastrar por el ruido de la incredulidad. Ni por la lógica del mundo. Jesús no se detiene ante las burlas. Él sabe lo que va a hacer. Y lo hace en silencio. Expulsa a los incrédulos. Toma a la niña de la mano. Y la devuelve a la vida. La resurrección como acto íntimo. A diferencia de otros milagros realizados públicamente. Jesús realiza este acto en privado. Solo con los más cercanos. Porque hay milagros que no necesitan testigos. Sino silencio, reverencia. El milagro de la resurrección no necesita espectáculo. Necesita fe. Y en la intimidad de esa habitación, la niña escucha la voz de la vida llamándola. Y responde con un nuevo latido. La buena noticia que no se puede ocultar. Aunque Jesús no busca fama. Su poder no puede esconderse. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. No por estrategia, no por campaña. Sino porque la vida resucitada habla por sí sola. La verdadera fe contagia. Y las obras de Dios se multiplican como eco de una voz eterna. Que no puede ser silenciada. Cuando tocar y creer van de la mano. La mujer que toca y la niña que es tocada. Representan dos dimensiones de la fe. Una es activa, se acerca con valentía, y otra es pasiva. Se deja alcanzar incluso en su impotencia. Ambas son válidas, ambas son amadas. Ambas son abrazadas por el Salvador. Porque no importa cómo vengas. Lo esencial es que vengas a Él. La esperanza como herencia de los hijos de Dios. Este Evangelio nos deja una certeza, con Jesús. La muerte no tiene la última palabra. La impureza no es obstáculo definitivo. El dolor puede volverse bendición. Él camina hacia nuestras ruinas. Pero en el camino, también sana lo que parecía invisible. Nos toca o nos deja tocarlo, y en ambos casos, Él transforma, renueva y levanta. El poder de la fe que supera todo límite humano. Cuando Jesús se deja interrumpir por el jefe que acude desesperado. Y luego por la mujer enferma que toca su manto en silencio. Se nos muestra que no existe una única manera de llegar a Él. La fe no tiene molde. Ni exige una forma específica. Lo que importa es que sea auténtica. Insistente. Esperanzada. Jesús se detiene tanto por la súplica pública del jefe como por el gesto escondido de la mujer. En ambos casos, hay una fe que rompe barreras. Que no teme parecer ilógica. Que se atreve a esperar contra toda esperanza. La fe que sana lo profundo y lo invisible. La mujer que sufre hemorragias desde hace 12 años representa a muchos que cargan con enfermedades que no se ven, pero que desgastan el alma. Ella vive en una exclusión no solo física,
sino también religiosa, social, afectiva. Tocar a Jesús es para ella un acto de atrevimiento, pero también de fe desesperada. Sabe que basta rozarlo. Aunque no silvestre. Aunque no hable. Su confianza no está en ser notada, sino en el poder que emana del Maestro. Y ese poder responde al clamor de un corazón sincero. Jesús no pasa de largo, siempre se detiene cuando alguien lo necesita. Jesús no sigue su camino sin más. Se detiene, gira, busca con la mirada. Y pronuncia palabras que sanan. No deja que el milagro ocurra en silencio, sino que lo trae a la luz. Ten confianza, hija. Con estas palabras no solo cura su cuerpo, también devuelve su identidad, su dignidad. No es simplemente una enferma que ha sido sanada, sino una hija que ha sido reconocida por el Hijo de Dios. En la casa de los llantos, Él pronuncia vida. Cuando Jesús llega a la casa de la hija del jefe ya hay llanto, ruido, desconsuelo. La muerte ha entrado y todos la dan por definitiva. Pero Jesús rompe esa lógica. La niña no está muerta, está dormida. A los ojos humanos es una locura. Pero a los ojos de Dios la muerte no es final. Es un sueño del que se puede despertar si Él llama. Jesús nos enseña que incluso en el momento más oscuro, Él puede hablar vida. La risa de los incrédulos y el silencio del milagro. Aquellos que se burlan de Jesús representan la incredulidad del mundo, que no puede entender el poder de Dios. Para ellos, el milagro es imposible. Porque no lo controlan. Porque no cabe en su razón. Pero Jesús actúa igual. No responde a las burlas. No se justifica. Simplemente entra en la habitación. Toma a la niña de la mano y la devuelve a la vida. El milagro ocurre en el silencio sagrado de la fe, lejos de los gritos de los escépticos. Tocar a Jesús no es solo un gesto físico, es un acto de corazón. Ambas personas en este relato buscan a Jesús con intensidad, pero desde lugares diferentes. Uno viene con palabras y súplicas. La otra viene con un gesto invisible. Ambos encuentran respuesta. Porque tocar a Jesús no es cuestión de manos, sino de fe. No basta rozar su manto, si el corazón no lo desea. Pero tampoco es necesario hablar, si el alma clama en lo profundo. Jesús responde al clamor más oculto. Jesús devuelve la esperanza a los desesperados. Estos milagros tienen algo en común: Jesús se deja encontrar por quienes ya no tienen más recursos humanos. Ambos casos parecen definitivos. 12 años de enfermedad sin cura. Una niña aparentemente muerta. Pero allí donde termina el poder del hombre, comienza el poder de Dios. Jesús no solo devuelve salud y vida, también devuelve esperanza. Devuelve sentido. Nos recuerda que no hay situación que Él no pueda transformar. La fe se expande, de la vida personal a la comunidad. Lo que comienza con un encuentro personal se convierte en un testimonio que toca a muchos. El Evangelio dice que la noticia del milagro se extendió por toda aquella comarca. Así actúa la fe, no se guarda. Se propaga. La acción de Dios en nuestra vida no debe quedar en secreto. Debe encender la esperanza en otros. Debe sembrar confianza. Cada sanación que recibimos. Cada consuelo. Cada palabra suya. Es un fuego para alumbrar a los demás.
El tiempo de Dios es diferente, nunca llega tarde. Cuando parecía que todo estaba perdido, Jesús llegó. A veces, en nuestra vida, también sentimos que Dios se retrasa, que no responde a tiempo. Pero este Evangelio nos muestra que nunca es tarde para Él. Aun cuando todo indique que ya no hay esperanza, Jesús puede obrar. No debemos medir su amor por el reloj humano, sino por la certeza de que Él siempre llega cuando más se necesita. La fe que se arriesga por una promesa. En medio del gentío que rodeaba a Jesús, una mujer decide romper el silencio que la condenaba y el miedo que la tenía encadenada. Por 12 años había cargado con un dolor escondido, un sufrimiento oculto a los ojos del mundo pero no a los suyos. Ningún médico había podido curarla. Pero algo en la voz de Jesús, en su presencia, en su forma de mirar, encendió dentro de ella una esperanza que nunca antes había conocido. No se atreve a hablar. No se atreve a detenerlo de frente. Pero se atreve a tocar su manto. Esa decisión silenciosa e invisible para los demás se convierte en la llave que abre su sanación. Porque Jesús no pasa de largo ante la fe, aunque venga escondida. La fe que rompe el silencio y los límites sociales. Aquella mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Representa una historia escondida entre la multitud. Nadie la había traído a Jesús. No había sido llamada por él, ni presentada por los apóstoles. Fue ella misma quien se abrió paso entre los cuerpos apretados, entre las miradas que probablemente la despreciaban, y entre las murmuraciones que la consideraban impura. Su fe silenciosa era poderosa, porque creía que solo con tocar el borde del manto de Jesús quedaría sana. Y así fue. Su fe no necesitó palabras, sino audacia. No pidió permiso. No esperó la aprobación de los demás. Simplemente se lanzó al encuentro de aquel que transforma la impureza en bendición. El coraje de una fe que toca el infinito. Esa mujer no solamente tocó un manto, sino que alcanzó el corazón de Dios. Tocó la divinidad desde su pobreza. Y Dios respondió con poder. Jesús, en medio de la multitud, se detiene. Porque aunque muchos lo rodeaban, fue solo esa fe la que verdaderamente lo tocó. ¿Cuántas veces también nosotros estamos cerca físicamente del Señor, pero lejos de tocarlo con una fe viva? La mujer del Evangelio no solo nos habla de sanación física, sino de la posibilidad de redención para quienes el mundo ha marginado, para quienes han aprendido a sufrir en silencio, sin perder la esperanza de que un día Dios mismo les devolverá la dignidad. Un corazón que escucha en medio del ruido. Jesús escucha incluso lo que no se dice. Percibe el clamor del alma que se acerca a él en secreto. Y responde con ternura: ten confianza, hija, tu fe te ha salvado. La palabra hija resuena con una fuerza única. Pues no solo es una sanación física, sino una restauración identitaria. Esa mujer que era vista como impura, ahora es reconocida como parte de la familia de Dios. Jesús devuelve lo que el mundo había robado: la filiación, la dignidad, la pertenencia. La fe de un padre que supera la desgracia. Jairo, el jefe de la sinagoga, también irrumpe con su súplica. A pesar de su prestigio, se postra ante Jesús, reconociendo que solo Él puede hacer lo imposible.
su hija está muerta. Y aún así cree que con solo poner la mano sobre ella, vivirá. Esta fe no es teórica. Es desesperada y auténtica. Es la fe de quien ha dejado de confiar en todo lo demás. Y ha puesto su única esperanza en Jesús. Es la fe que nace cuando todo lo demás ha fracasado. Dios entra donde todos han salido. Al llegar a la casa del jefe, Jesús encuentra lamentos, flautas, ruido de muerte. Pero él no se deja impresionar por los signos externos. Ni se rinde ante la lógica humana. Él ve lo que otros no pueden ver. Mientras todos lloran y se burlan de él, Jesús avanza con firmeza, sabiendo que la muerte no tiene la última palabra. Donde los hombres dicen muerta, Dios dice duerme. Porque ante él, incluso la muerte es solo un sueño pasajero. El milagro de quien devuelve a la vida. Jesús toma a la niña de la mano. Con una ternura que desafía la frialdad de la muerte. Y la vida regresa. No con estruendo. Ni con fuegos artificiales. Sino con el suave gesto de un Dios que toca. Que se acerca. Que levanta. Esta es la forma de actuar del Señor, entra en lo más oscuro. Y desde dentro, comienza a restaurar. Donde el mundo construye tumbas, Él abre caminos de resurrección. De la muerte a la vida, el escándalo de la esperanza. La noticia del milagro se extiende por toda la comarca. No como un espectáculo, sino como una proclamación viva del poder de Dios. Es el escándalo de la esperanza. Allí donde todo parecía perdido, Dios ha actuado. Esto no es solo una historia de ayer. Es una promesa para hoy. Cada uno de nosotros tiene espacios que parecen muertos. Relaciones que se han roto. Sueños que han sido enterrados. Pero el Señor puede entrar también allí. Y devolver lo que creíamos perdido. Una iglesia que toma de la mano a los heridos. Este evangelio interpela también a la iglesia. ¿Estamos tocando con fe a Jesús? ¿Estamos permitiendo que Él nos toque? ¿Estamos llevando a otros ante Él con esperanza real? Ser iglesia es prolongar el gesto de Cristo que toma de la mano. Que no se asusta de los cuerpos rotos. Que no huye de los corazones deshechos. Sino que se inclina para resucitar con amor. La fémina valiente y el padre confiado, dos caminos de la fe. Ambos personajes centrales del pasaje. La mujer y el jefe de la sinagoga. Nos muestran que la fe tiene distintos rostros. La fe de la mujer es silenciosa. Marginal. Oculta. La fe del padre es pública. Desesperada. Pero confiada. En ambos casos, es Dios quien responde. No al estatus social, sino a la sinceridad del corazón. Todos podemos acercarnos. Desde donde estamos. Y tocar a Jesús. O dejar que Él nos toque. Un corazón disponible para ser tocado por Dios. Para experimentar la resurrección. No hace falta entenderlo todo. Ni tener respuestas. Basta con acercarse. Dejarse mirar. Y creer que Él puede hacer lo que nosotros ya no podemos. Jesús está siempre disponible. Pero necesita que nosotros abramos el espacio. Que permitamos que nos hable. Que nos mire. Que nos levante. Y cuando eso ocurre,
Ya no somos los mismos. La fe que irrumpe en medio del dolor. La escena es intensa desde el inicio. Porque quien se acerca a Jesús es un jefe. Un hombre de posición y autoridad. Pero lo hace con un gesto de humildad desarmante, se arrodilla. Reconoce la muerte de su hija. Y confiesa su fe en el poder de Jesús. La fe auténtica, cuando brota del corazón desgarrado, se convierte en clamor silencioso que alcanza el corazón de Dios. Este hombre no espera a que todo esté perfecto. No argumenta. No justifica su acercamiento. Simplemente se lanza con esperanza al único que puede devolverle vida a lo que ama. Jesús se deja interrumpir por el sufrimiento. En su camino hacia la casa del jefe, Jesús es interrumpido por otra historia de dolor y esperanza. Una mujer, cansada de años de enfermedad, de exclusión, de gastos médicos inútiles y de vivir sin tocar ni ser tocada. Se abre paso entre la multitud para rozar apenas el manto del Maestro. En su acto hay una mezcla de osadía y humildad. No reclama atención. No exige sanación. Simplemente confía en que una mínima conexión con Jesús basta para cambiar su historia. Y Jesús se deja interrumpir. Porque el amor nunca tiene prisa. El poder que emana del silencio confiado. Ella no habla. No suplica en voz alta. No protagoniza un gesto visible. Solo extiende su mano. Y toca el borde del manto. Pero Jesús percibe algo invisible para todos. La fe. No fue el contacto físico lo que produjo el milagro, sino la confianza profunda de un corazón que ha puesto su esperanza en él. Jesús no la deja ir como una anónima más, sino que la nombra. Le devuelve su dignidad. Y la declara hija. Sanarla físicamente no era suficiente. Había que curar también su identidad herida. La compasión de Jesús siempre va más allá. Jesús no se limita a hacer milagros. Él entra en la historia de las personas. Interrumpe su trayecto por atender a los que el mundo ha relegado. Su compasión no tiene fronteras ni jerarquías. Pasa del pedido de un jefe a la súplica anónima de una mujer impura. Y en ambos casos actúa con ternura y poder. El reino de Dios se hace palpable en cada uno de estos encuentros donde la fe sincera toca la carne del Verbo encarnado. Jesús redefine la muerte. Cuando llega a la casa del jefe, la niña ya ha muerto. Y todo está rodeado de lamento y resignación. Pero Jesús pronuncia una frase que desconcierta a todos: la niña no está muerta. Está dormida. Su perspectiva sobre la muerte no es la misma que la nuestra. Para él, la muerte no tiene la última palabra. Donde los demás ven un final, él ve un paréntesis. Donde el amor divino puede intervenir. Y despertar de nuevo a la vida. La risa de los incrédulos no detiene el milagro. La reacción de los presentes es burla. Incredulidad. Como tantas veces sucede cuando el mundo se encuentra frente a una promesa de esperanza. Pero Jesús no se deja influenciar por la incredulidad del entorno. Hace salir a todos. Se queda solo con quienes confían. Y toma a la niña de la mano. A veces, para que la gracia obre, es necesario sacar fuera las voces del cinismo, del pesimismo, de la desesperanza. La ternura como gesto salvador. Jesús no necesita palabras largas, discursos o gestos teatrales. Solo una mano que se extiende. Y un corazón lleno de vida. Toca a la niña.
Y ella se levanta. En ese acto silencioso hay un océano de poder divino. Jesús no resucita solo a la niña, sino también la esperanza de una familia, la fe de una comunidad, y la certeza de que con Él, lo imposible es posible. El Evangelio como sanación integral. Ambas historias unidas en un mismo relato revelan el carácter compasivo e inclusivo del Evangelio. No hay tiempo para descansar mientras haya dolor. No hay preferencia social que limite la acción del Señor. Él camina, se detiene, escucha, toca y transforma. Jesús sana cuerpos y dignidades. Devuelve la vida y la voz. Reintegra en comunidad y restablece la esperanza. Testigos de la vida que vence la muerte. Los que presencian estos milagros no pueden quedar igual. Porque han sido testigos del poder de un Dios que camina entre los suyos. La buena noticia se hace experiencia encarnada. Y eso no puede ser callado. El texto termina diciendo que la noticia se divulgó por toda aquella comarca. Porque cuando uno ha sido testigo de la resurrección, no puede dejar de anunciarlo. El poder de un toque confiado. Cuando la mujer toca el manto de Jesús, algo sucede inmediatamente. Sin necesidad de una palabra. Sin que él siquiera la haya visto aún. Jesús siente que una fuerza ha salido de él y eso lo detiene. Porque aunque camine rodeado de multitudes, él percibe cada fe individual. Cada corazón que se atreve a creer contra toda desesperanza. Cada alma que apuesta por él cuando ya nadie más lo hace. Jesús se vuelve busca con la mirada a quien ha hecho ese acto de fe callado. Y al encontrarla no la reprende por tocarlo. No le exige explicación. Sino que la llama hija. Le devuelve la identidad, la dignidad y la paz. La espera que transforma el dolor. Mientras esto ocurre, Jesús sigue caminando hacia la casa del jefe, cuya hija ha muerto. Este hombre también había caído de rodillas ante él. Había expresado su fe con valentía. Incluso sabiendo que su petición parecía imposible. Porque su hija ya había muerto. Pero Jesús no le responde con palabras. Le responde con presencia y va con él. En el camino ocurre el milagro de la mujer. Y hay un aparente retraso. Pero Jesús nunca llega tarde. Su tiempo no se rige por la prisa humana, sino por el amor que sabe cuándo actuar. Y cómo mostrar la gloria de Dios incluso en medio de la muerte. La muerte no es el final para Jesús. Cuando llega a la casa, Jesús encuentra un ambiente lleno de llanto, de ruido, de desesperación. La niña ha muerto y todos lo confirman. No hay duda de que la vida se ha ido. Pero Jesús mira la escena con otros ojos. Con los ojos del que conoce el poder del Padre. Con los ojos del que sabe que para Dios nada está perdido. Y declara que la niña no está muerta, sino dormida. El mundo se burla de esa afirmación. Porque su mirada no alcanza a comprender lo que el amor divino es capaz de hacer. Pero Jesús no necesita convencerlos. Él simplemente entra donde todos dijeron que ya era tarde. Y devuelve la vida donde solo había llanto. Un gesto que devuelve la vida. Jesús toma a la niña de la mano y la levanta. No pronuncia grandes discursos. No hace aspavientos, solo un gesto simple. Humano, tierno, pero cargado de poder divino. Porque donde Jesús pone su mano, allí regresa la vida, se restaura el alma. Y se rompe el poder de la muerte. Este milagro no fue solo para la niña.
Fue para su familia, para la comunidad. Para nosotros. Nos enseña que la última palabra no la tiene la tumba, sino el amor de Dios que sabe resucitar todo lo que parece acabado. El contraste entre la multitud y el corazón creyente. Hay multitudes a lo largo del Evangelio, pero no todas creen. No todas siguen de verdad. Algunas se burlan, otras solo observan. Muchas están curiosas. Pero pocas se acercan con fe sincera. Tanto el jefe de la sinagoga como la mujer enferma se acercan con necesidad y confianza. Y esa disposición interior es lo que mueve el corazón de Jesús. No la apariencia. No el conocimiento religioso. Sino el corazón herido que espera algo de él. Así también hoy, muchos caminan con Jesús. Pero pocos creen realmente que puede tocar su realidad más dolorosa. Jesús, Señor de la vida, también en nuestros fracasos. Lo que este pasaje nos muestra es que Jesús quiere entrar en nuestras casas. En nuestras habitaciones cerradas por el duelo. En nuestras historias marcadas por la impotencia. No lo limita la muerte ni el tiempo. Ni la condición humana. Él toma nuestra mano incluso cuando creemos que todo está perdido. Porque su especialidad no es evitar el sufrimiento, sino acompañarlo. Y transformarlo desde dentro. Hoy también quiere tomarnos de la mano. Y recordarnos que hay vida nueva donde antes solo veíamos ruinas. Fe femenina, fe valiente, fe silenciosa. La mujer que tocó el manto de Jesús representa a tantas almas que siguen creyendo en lo secreto. Que oran sin ser vistas, que luchan sin ruido. Es una fe que no necesita escenario ni reconocimiento. Pero que tiene el poder de tocar el corazón del Salvador. Jesús la llama hija y esa palabra es más que un halago. Es una adopción, una confirmación de su dignidad perdida. Así también el Señor te mira a ti. Que te atreves a seguir creyendo entre lágrimas. Entre rechazos, entre cansancios. Una resurrección que comienza en el alma. Aunque Jesús resucita el cuerpo de la niña. El milagro comienza antes. En el corazón de su Padre. Él creyó cuando todo decía que ya no se podía hacer nada. Y esa fe abrió una puerta al poder divino. La verdadera resurrección no es solo física, es espiritual. Es cuando el alma vuelve a creer. Cuando el espíritu se levanta del suelo de la desesperanza. Y ese milagro sigue ocurriendo hoy. En cada alma que se atreve a decir: Señor, ven a mi casa. Aunque todo parezca perdido. La multitud, testigo de dos milagros entrelazados. La escena del Evangelio se desarrolla en medio de una multitud que se convierte en testigo silencioso y a veces incomprensivo del misterio de la fe que se despliega ante sus ojos. Esta doble curación, la de la mujer hemorroísa y la resurrección de la hija del jefe, se entrelazan como una única sinfonía de misericordia. Donde la confianza y la acción de Jesús convergen en una manifestación indiscutible del reino. En este espacio público cargado de necesidad y expectativa. Jesús no se apura. No pasa de largo. No selecciona a quien atender. Sino que actúa con una libertad soberana que desafía el orden humano de prioridades. Él responde a la súplica del jefe con la misma entrega con que atiende a la mujer invisible para los demás. Enseñándonos que la fe no se mide por posición social, sino por el anhelo profundo del corazón. El lenguaje de la fe que toma la iniciativa. La mujer enferma desde hacía 12 años no esperó a ser llamada. No esperó un diálogo. No exigió explicaciones. Solo deseó tocar el borde del manto.
convencida de que un solo contacto bastaría para cambiar su vida. Esta actitud es audaz, silenciosa, pero llena de profundidad. Hay aquí una enseñanza poderosa, cuando la necesidad es verdadera y la fe es viva. No se necesita protocolo ni rito. Solo una decisión confiada. Jesús, lejos de reprender su atrevimiento, celebra su osadía y la devuelve a la vida no solo en su cuerpo, sino también en su dignidad. La interrupción que no interfiere en los planes de Dios. Mientras Jesús iba camino a atender al jefe de la sinagoga, es interrumpido por esta mujer desconocida. Pero lo que para nosotros podría parecer un retraso, para Dios es parte del camino. No hay interrupciones cuando la necesidad del otro se vuelve la prioridad del amor. Jesús no ve la mujer como una molestia ni como un obstáculo, sino como una hija que necesita ser restaurada. En esto también nosotros aprendemos a mirar las interrupciones del día con otra perspectiva. Pues quizá en ellas se esconde el verdadero milagro que Dios quiere obrar a través nuestro. El contacto que rompe con la exclusión. La mujer hemorroísa vivía bajo una doble condena, física y social. Según la ley judía, su enfermedad la hacía impura. Y por tanto debía vivir al margen, aislada, separada del culto y de la comunidad. Pero Jesús no solo permite el contacto, lo transforma en fuente de gracia. En lugar de quedar impuro por el contacto con ella, Él la purifica con su presencia. Así actúa siempre la misericordia divina, no teme tocar lo que el mundo rechaza. Porque el amor no se contamina, solo transforma. El poder de la palabra que restituye. Cuando Jesús dice, ten confianza, hija, tu fe te ha salvado. No está simplemente reconociendo su curación física. Está proclamando su identidad nueva. La llama hija. La incluye. La reconoce como parte de su familia. Ya no es solo la mujer enferma. Es la hija amada que ha sido encontrada. En esa sola palabra, Jesús devuelve todo lo que el sufrimiento y la exclusión le habían robado. Y esto nos recuerda que a veces lo que más cura no es el milagro en sí, sino la palabra que dignifica. Un padre que no se rinde por su hija. El jefe de la sinagoga, hombre de autoridad y conocimiento religioso, se postra ante Jesús y suplica por su hija muerta. No teme humillarse ante la opinión de sus pares. No se resiste a rogar a aquel que tantos cuestionaban. La muerte de su hija no le roba la fe, sino que lo lanza desesperadamente a buscar vida donde todos habían abandonado la esperanza. Y esa actitud de fe dolorosa pero valiente mueve el corazón de Jesús, que se levanta y lo sigue. La resurrección entra en lo íntimo. Jesús no hace un espectáculo de la resurrección. No la realiza en la plaza pública. No busca la mirada de los curiosos. Entra en la casa. Expulsa a los que se ríen. Toma a la niña de la mano y la levanta. Hay en esto un mensaje sutil pero profundo: los milagros más grandes suceden en lo íntimo. En el silencio sagrado de la casa, donde no hay espacio para el ruido del cinismo, sino solo para la fe que espera. Las lágrimas no detienen al que tiene fe. La familia de la niña ya ha comenzado el luto. Los músicos están presentes. Todo parece acabado. Pero la fe no se rinde ante los signos humanos. La fe ve más allá de lo evidente. Jesús entra donde hay muerte y proclama vida. Él ve sueño donde otros ven cadáver.
Porque su palabra tiene el poder de transformar el desenlace de cualquier historia. En el Evangelio, la fe es siempre una protesta contra la desesperanza. No hay muerte que detenga a Cristo. Jesús toma a la niña de la mano. No le grita. No hace un gesto violento. Solo un contacto sereno y lleno de ternura. Esa mano que la levanta es la misma que tocará la cruz. Es la misma que resucitará gloriosa al tercer día. En ese gesto, Cristo nos anticipa que no hay muerte definitiva cuando Él se hace presente. La muerte no es obstáculo para su poder. Es el lugar donde Él manifiesta más radicalmente su victoria. Un evangelio de fe para tiempos de crisis. Este pasaje es un evangelio dentro del evangelio. Una síntesis de la fe cristiana, la confianza en Jesús que devuelve la vida. El valor de quien se atreve a tocarlo con esperanza. Y la certeza de que Dios actúa incluso cuando todo parece perdido. En los tiempos de dolor, de pérdida o de soledad. Este texto nos invita a mirar con los ojos de la fe. A caminar al encuentro de Cristo sin miedo. Y a creer que incluso en la muerte, Él es la resurrección y la vida. La mirada que lo ve todo. Jesús no ignora ni a la muchedumbre ni a la mujer. Que, desde atrás, toca su manto con fe. Él sabe quién lo ha tocado, aun cuando los discípulos no comprenden. La intensidad de aquel gesto aparentemente insignificante. La mirada de Cristo penetra donde el ojo humano no puede llegar. Y reconoce las súplicas silenciosas que brotan del alma. Esta escena nos muestra cómo Jesús responde no a la apariencia, sino al corazón que cree. Y actúa desde la fe. No se detiene en el escándalo del contacto físico ni en la norma de impureza ritual, sino que se conmueve por la confianza que brota de la desesperación esperanzada. Cuando la fe rompe el silencio interior. Durante 12 años, aquella mujer había vivido una procesión de humillaciones. Médicos, gastos y aislamiento. Su fe, sin embargo, no fue quebrada por la experiencia amarga del rechazo humano. Ni por los diagnósticos sin solución. Ella guarda una fe interior que en el momento preciso se expresa con un acto humilde, sencillo, escondido y profundo, tocar el manto de Jesús. La fe, cuando es genuina, rompe incluso los silencios que nos atan a la resignación. Y encuentra caminos inesperados para llegar al Salvador. La intimidad de la palabra hija. Cuando Jesús se vuelve hacia ella, no solo reconoce su fe, sino que la dignifica llamándola hija. No es simplemente una curación física lo que recibe esta mujer. Es, sobre todo, una restauración identitaria. En una sociedad que la excluyó y la hizo invisible. Cristo la coloca nuevamente en el centro y le da un nombre que la enraiza en la familia de Dios. Hija no es un simple vocativo. Es una declaración de pertenencia, de amor, de ternura divina. La fe del Padre que no cede ante la muerte. Jairo, el jefe de la sinagoga, se acerca a Jesús con una petición tan dolorosa como urgente. Su hija ha muerto. Pero él no se rinde ante la evidencia de la pérdida. Lo que para los demás es definitivo. Para él no es el final. Confía en que el contacto de Jesús puede revertir incluso lo irreversible. Esta fe firme, que atraviesa el duelo y la desesperanza. Es una enseñanza viva para todos aquellos que hemos enfrentado muertes internas, pérdidas y dolores sin respuesta. El poder de la palabra que saca del duelo. Cuando Jesús llega a la casa del jefe de la sinagoga, encuentra el ruido de la desesperación. Las flautas funerarias y los lamentos profesionales.
Todo parece estar consumado. Pero Él impone su palabra sobre ese ambiente, la niña no está muerta, está dormida. Jesús cambia la lógica de la muerte. Transforma la pérdida en posibilidad. Y nos enseña que para Dios nada está definitivamente sellado. Su palabra tiene poder de resucitar lo que nosotros hemos enterrado emocional o espiritualmente. De la risa burlona al milagro deslumbrante. Aquellos que estaban en la casa se ríen de Jesús. Se burlan de su afirmación. Convencidos de que saben lo que es la muerte. Pero Jesús no debate con ellos. Solo actúa. En el silencio de la habitación. Sin espectáculo. Sin escándalo. Toma a la niña de la mano y ella se levanta. Así es como el reino de Dios se manifiesta. No en gritos ni en alardes, sino en el poder discreto del amor que sana, que levanta, que restaura vidas rotas. Jesús toma la mano de nuestras almas caídas. Ese gesto de tomar de la mano es una imagen que atraviesa todo el Evangelio. Jesús no actúa desde lejos. Se acerca. Toca, se involucra. En una cultura donde tocar a un cadáver significaba quedar impuro. Él rompe barreras rituales por amor. No le teme a nuestra muerte, a nuestras heridas ni a nuestras oscuridades más densas. Toma nuestra mano cuando no podemos levantarnos. Y nos comunica la vida que brota de su propio ser. La vida que se expande desde los márgenes. Tanto la mujer enferma como la niña muerta representan situaciones humanas límite. Una ha vivido al margen, aislada, impura. La otra ha sido declarada perdida, sin futuro, extinguida. Y sin embargo, ambas son restauradas por Jesús. Este es el signo profético del Evangelio. Que la vida nueva comienza donde todos dijeron que ya no había nada que hacer. Cristo elige comenzar desde los márgenes. Para que nadie quede fuera de su salvación. Los milagros como semillas de fe. El relato concluye diciendo que la noticia del milagro se divulgó por toda la región. Es que cuando Jesús actúa, su obra no se encierra en sí misma, sino que se vuelve semilla de fe para otros. La curación de una mujer y la resurrección de una niña no son hechos aislados, sino manifestaciones del reino que contagian esperanza. Cada milagro que Jesús realiza es un mensaje que resuena a lo largo del tiempo. Dios camina entre nosotros. Y su amor es más fuerte que la muerte. Cristo es la vida que nos alcanza. Este Evangelio nos confronta con la realidad más dolorosa del ser humano, el sufrimiento prolongado y la muerte de los que amamos. Pero lo hace no desde el miedo, sino desde la esperanza que brota de la presencia de Jesús. Él no llega tarde. No se olvida. No evade la fragilidad humana. Cristo entra en nuestras historias quebradas. Escucha nuestras súplicas profundas. Y responde con ternura y autoridad divina. Que podamos siempre acercarnos a Él con la fe de Jairo y con la confianza de la mujer que tocó su manto. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel. Deseándote un día lleno de bendiciones.